espai. Deu i 42 minuts del matí. Ara mateix parlem amb la Carolina Climent Sanz. Ella és doctora en cures integrals i serveis de salut a la UDL. Bon dia, què tal, com anem? Buenos días. Ella també és investigadora postdoctoral a Margarita Sales i fa recerca al grup GRECS de l'IRB Lleida i al grup GESEC de la UDL. També col·labora en grups de recerca a nivell internacional de la Universitat d'Aberdeen, la Universitat de Michigan i la Universitat Johns Hopkins. La seva tesi doctoral es va centrar en els problemes de la son en el context de la fibromiàlgia, però participa en projectes de recerca que inclouen diverses poblacions amb dolor crònic. Anem per parts. En primer lloc, explica'ns una mica més profundament què fas, qui ets. Bueno, como bien has dicho, yo ahora mismo soy investigadora postdoctoral Margarita Salas, que es un tipo de contrato que financia el Ministerio de Universidades. Este contrato me permitió irme a hacer mi etapa postdoctoral a Estados Unidos, en concreto a la Universidad Johns Hopkins, donde estuve en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Conductuales. Y bueno, pues mi investigación se centra sobre todo en dolor crónico, aunque mi tesis doctoral se centró en la fibromialgia. Participo en proyectos con diferentes poblaciones de dolor crónico y bueno, hacemos tanto investigación cualitativa como investigación cuantitativa. Explica'ns una mica això del dolor crònic de prevalència. ¿Qué es això? Bien, a mí me gustaría empezar hablando de qué es el dolor crónico, ¿no? Sí. El dolor crónico se clasifica, la taxonomía viene dada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la organización que rige, ¿no?, un poco los estudios y la investigación a nivel de dolor, y a nivel temporal ha ido evolucionando, ¿no?, la definición de dolor crónico, pero actualmente su clasificación la hacemos por la duración y la recurrencia de este dolor, ¿no? Cuando dura y es recurrente a lo largo de más de 3 meses, consideramos que este dolor ya es crónico. Y además tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico es una patología en sí misma, que de esto sí que después, si hablamos de los tratamientos, sí que incidiré un poquito en esto. Y además el dolor crónico, la característica que tiene es que interfiere de una forma muy significativa en la capacidad de las personas o en la habilidad de las personas que lo sufren para desarrollar sus actividades de vida diaria de una forma normal. Explica'm una mica, perquè el dolor crònic doncs no té una especialitat concreta, m'han dit, no? Realmente, a nivel médico, cuando a estos pacientes se les deriva a las unidades para el tratamiento del dolor, el profesional que los ve es el anestesiólogo, que es el profesional un poco que se dedica al tratamiento del dolor, pero realmente aquí podemos incidir un poco en cuestiones de educación, ¿no? Como, por ejemplo, a nivel de ciencias de la salud no existe una formación obligatoria específica para el dolor. Y si me permites, pues, ¿sabes cuáles son los profesionales que más conocimiento o más horas dedican al estudio del dolor? Sí. Los veterinarios. Ostras. Entonces, en este sentido, decimos que nuestras mascotas están mejor atendidas para el dolor que nosotros mismos, ¿no? De hecho, hay investigaciones que muestran que en Reino Unido y en Estados Unidos más del 90% de las universidades o de las facultades en ciencias de la salud no incluyen ningún módulo formativo obligatorio en dolor. En Europa se estima que es un poco más bajo el porcentaje, pero estamos alrededor del 80%. Claro, esto es para ponernos un poco las manos en la cabeza, porque tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico tiene una alta prevalencia. A nivel global, el 20%, o sea, hay una prevalencia global del 20%. ¿Esto qué significa? Significa que sí, hay 1.600 millones de personas con dolor crónico. Eso es 3 veces más que las personas que tienen diabetes, por ejemplo. Estamos hablando de que el dolor crónico es una enfermedad y es un problema de salud pública.
Doncs sí. A més, tinc entès que els períodes per obtenir un diagnòstic són llargs, a vegades massa, ¿no? Sí, esto es correcto. Y esto yo creo que tiene mucho que ver también con lo que comentaba ahora, ¿no? De la formación que existe a nivel de ciencias de la salud en el dolor. Se estima que el tiempo medio que pasa una persona desde que acude a consulta hasta que se realiza el diagnóstico es una media de 2 años, pero esto realmente varía entre patologías, porque, por ejemplo, las personas con fibromialgia, la media de tiempo que tardan en recibir un diagnóstico son 7 años. Claro, son 7 años, una persona con dolor crónico, todo lo que comporta el padecer dolor crónico, la interferencia que tiene el dolor crónico a todos los niveles de la vida, a nivel laboral, a nivel personal, de relaciones interpersonales, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo hasta que se recibe el diagnóstico. Y no solo eso, sino que el tiempo medio hasta el inicio de tratamiento son 1,6 años. O sea, realmente tenemos un problema a nivel diagnóstico i a nivell de com ho enfocamos, no? És a dir, abans dels 7 anys, per saber si et donen fibromialgia o què tens, has de comptar l'1,6 anys després que t'ho diuen? ¿O cómo funciona eso? No, desde el primer momento en el que tú acudes a consulta, tardas unos 7 años. En pacientes con fibromialgia, la media para dolor crónico son 2,2 años en general. Y luego, desde que tú acudes a consulta y te diagnostican hasta que realmente recibes un tratamiento dirigido a tus problemas, suele pasar 1,6 años. O sea, estamos hablando de un tiempo muy amplio en el tiempo. Ui, tant. Sí. Poden passar moltes coses. Muchísimas. Sí. Les unitats de dolor, la xifra que m'ha passat des de la UDL no està malament, 417 hospitals, però aquí hi ha un problema, ¿no? Sí, aquí tenemos un problema y grande, porque claro, todas las guías de práctica clínica lo que nos dicen es el dolor crónico se ha de abordar desde una perspectiva multi o interdisciplinar, ¿no? Incluyendo diferentes profesionales, desde medicina, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia, trabajadores sociales. ¿Qué sucede? Que solamente el 17% de las unidades especializadas para el tratamiento de dolor tienen realmente esta característica de ser multidisciplinar. També és important explicar que el dolor crònic, sí, pot haver-hi algun tractament, però que no té cura. Sí, esto es importante. El dolor crónico no hay forma de curarlo. Y esto viene también, yo creo, muy determinado por cómo hemos conceptualizado a lo largo de la historia, ¿no?, el dolor crónico, ¿no? El dolor crónico a nivel clínico se conceptualiza como un síntoma, cuando realmente es una enfermedad en sí mismo. Se puede ser un síntoma, es decir, aquí tenemos dos clasificaciones posibles, que el dolor sea la enfermedad en sí mismo o que derive, por ejemplo, de una lesión a nivel nervioso o de una otra enfermedad, como por ejemplo el dolor relacionado o derivado del cáncer, ¿no? Aquí sería un síntoma, pero hay condiciones en las que el dolor es la enfermedad en sí mismo. Si nosotros no conceptualizamos el dolor como la enfermedad en sí mismo, es muy difícil que realmente podamos desarrollar tratamientos. Además, para el tratamiento del dolor hay muchas variables que afectan, ¿no?, también al tratamiento. 1, lo que tardamos en diagnosticar. 2, la derivación, lo que se tarda en derivar al especialista, ¿no? Porque las unidades del dolor desde atención primaria, el médico de atención primaria podría derivar, pero los datos lo que nos dicen es que esta derivación es muy residual y que la derivación principal a las unidades de dolor se realiza desde atención especializada o hospitalaria, con lo cual aquí tenemos un circuito que, como bien dan los datos, ¿no?, retrasa más el tratamiento especializado a los pacientes con dolor crónico. Clar, i el que em parlaves tu del multidisciplinarisme, en aquest cas, el dolor pot comportar moltes coses. Per exemple, no sé, se m'acut una, si tu tens molt dolor pots acabar en depressió, perquè veus inhabilitat, i per tant és una de les qüestions, suposo, que més preocupen, ¿no? Sí, desde luego que los problemas a nivel psicosocial están a la orden del día en personas que sufren de dolor crónico y además muchos otros. Yo, por ejemplo, mi campo es los problemas de sueño, ¿no? La fatiga. Es que a nivel de dolor crónico afecta, por ejemplo, bajas laborales, el
el impacto económico que tiene, ¿no? Afecta a todos los niveles, no solo económicamente a nivel social, sino de la propia persona, porque muchas veces las personas con dolor crónico que no encuentran a nivel de nuestro sistema sanitario una respuesta a esas necesidades de tratamiento, tienden a buscar tratamientos de forma privada. Y esto significa un desembolso a nivel personal también. Entonces, afecta a todos los niveles el dolor crónico, a nivel vital. A quin punt està la recerca avui en dia? Bien, ha habido un aumento sustancial en la última década en relación a los estudios científicos publicados en relación al dolor crónico, ¿no? Actualmente la tendencia es buena, creo que cada vez tenemos estudios de más calidad, pero sí es cierto que a nivel de tratamiento la tendencia actual es ir hacia la medicina personalizada, ¿no? Que sería como la medicina de precisión. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos esta tendencia hacia ir a esta medicina de precisión? Si nos fijamos en los pacientes con dolor crónico, lo que vemos es que hay mucha variabilidad entre los pacientes en resultados analgésicos, es decir, los tratamientos analgésicos que prescribimos, principalmente farmacológicos, hay muchísima variabilidad, incluso para tratamientos que a nivel científico se han demostrado eficaces, ¿no? Entonces, es impresionante cómo diferente puede responder una persona con dolor crónico u otra a un mismo tratamiento, ¿no? Claro, esto deriva en una frustración significativa, no solo a nivel clínico, pero también a nivel de investigación, ¿no? De hecho, hay numerosos ensayos clínicos de gran tamaño y de alta calidad de medicamentos para muchas condiciones de dolor crónico que han producido hallazgos negativos a pesar de obtener resultados alentadores en estudios preclínicos o clínicos tempranos. ¿Esto qué hace? Esto nos lleva a los investigadores a concluir que ese fármaco concreto no es efectivo. Pero esto no es del todo así, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la medicina de precisión, ¿no? O los tratamientos, la medicina o los tratamientos personalizados. ¿Por qué? Porque en lugar de esos resultados deberse a una falta de eficacia real, pueden indicar la presencia de una heterogeneidad entre los participantes o los pacientes de ese estudio. Y esto lo que hace es ocultar resultados positivos en ciertos subgrupos de pacientes que realmente pueden responder a esos tratamientos, ¿no? Entonces aquí es donde entra la medicina de precisión y nos dice, ojo, tenemos que realmente coger y saber qué características de los pacientes nos van a hacer que respondan de una forma u otra a un tratamiento. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hay muchos ensayos de analgésicos en los que se ha visto que personas con dolor crónico que presentan una alta intensidad del dolor al inicio del tratamiento tienen más posibilidad de responder de forma positiva tanto al tratamiento como al placebo, que es un tratamiento sin acción terapéutica, digamos. Entonces, claro, si una persona me responde de la misma manera a un tratamiento que se ha visto efectivo en estudios preclínicos o clínicos tempranos y responde igual a un tratamiento placebo, mi conclusión ¿cuál será? Que ese tratamiento no es mejor que el placebo y que por lo tanto no es efectivo. Pero esto no está que así, es simplemente porque estas personas con una alta intensidad del dolor al inicio del tratamiento me responden igual, pero esto puede darse de una forma diferente en una persona que no tenga esa intensidad del dolor al inicio del tratamiento. I aquí és on entra la medicina de precisió. Deixem que li faci una pregunta, perquè, clar, tractar el dolor, com diu vostè, moltes vegades es tracta amb medicació, amb analgèsics, que és la majoria de vegades, però suposo que també això pot comportar problemes derives que s'han de tenir en compte des de la medicina, com pot ser el fet de que un s'acostumi tant a aquell fàrmac que es faci, no dic addicte, però sí depenent, ¿no? Sí, de hecho, las guías de práctica clínica a nivel internacional lo que nos dicen es, como hemos comentado antes, un tratamiento multi o interdisciplinar. Los fármacos no se aconsejan a un largo plazo. Pueden ayudar al inicio del tratamiento a reducir esa intensidad del dolor para mejorar la adherencia a otros tratamientos. Pero lo que nos dicen las guías de práctica clínica es que el tratamiento inicial siempre tiene que ser educación al paciente,
¿Por qué? Porque muchas veces tú recibes el diagnóstico, pero eso es una etiqueta que a ti no te da información de qué tienes que hacer con los síntomas que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, tardas 7 años, tienes un montón de síntomas, dolor crónico, fatiga, problemas de sueño, y llegan después, los profesionales sanitarios, después de haber hecho diagnóstico diferencial con otras patologías, te dicen, tienes fibromialgia. ¿Qué significa eso? Vale, y con ese diagnóstico yo me voy a mi casa. ¿Qué hago con esto? Entonces, las guías de práctica clínica nos dicen, primero, educación al paciente. Educar, que entiendan qué es lo que tienen y que entiendan cómo pueden manejar esos síntomas que derivan de esa enfermedad. Después hay muchos tratamientos. Ejercicio físico. El ejercicio físico también se ha demostrado efectivo, pero volvemos a lo mismo. Se ha demostrado efectivo para un subgrupo de pacientes, no para otro, ¿no? Apoyo psicológico, importante, porque como tú bien has mencionado anteriormente, el dolor crónico puede derivar en depresión, ¿no? El dolor crónico está rodeado de mucho estigma a nivel clínico, a nivel social. ¿Por qué? Porque el dolor es algo, iba a decir subjetivo, que sí lo es, pero no en el término invisible, de que sí, ¿no? exacto, no en términos de que es psicológico, sino de que los demás no lo podemos ver. Si yo me rompo un brazo, asumirás que tengo dolor porque tengo un hueso roto. Pero el dolor crónico es algo que no se ve, y eso es muy difícil de validarlo a nivel clínico, a nivel social, y suelen ser pacientes que son complejos, pero son complejos porque no tenemos una buena formación los professionals sanitarios en el campo del dolor crónico. I des de Lleida què es fa? És a dir, què és el que s'estudia, es recerca a través de GRECS i del GESEC? Nosotros ahora mismo nos han financiado un proyecto que se basa sobre todo en educación al paciente, en mujeres con fibromialgia, y lo que proponemos nosotros es realizar un ensayo clínico para ver cómo una intervención educativa en base al sueño y al dolor puede mejorar estos dos síntomas, para que ellas lo entiendan mejor y también tengan un mejor manejo. Y además nosotros lo que proponemos es que esta intervención sea a través de una web, o sea, que sea una intervención con herramientas digitales para que la implementación a nivel clínico sea más sencilla. Otros proyectos en los que estamos empezando a trabajar tienen que ver con la medicina de precisión y estos tratamientos personalizados. Como por ejemplo, pues la idea es desarrollar un proyecto en el que estudiemos diferentes características, ¿no? Esto se le llama fenotipos, diferentes características a nivel basal antes de iniciar el tratamiento, y cómo estas características de estas personas van a determinar la efectividad de ese tratamiento basado en ejercicio terapèutico. Tot plegat ho estem parlant ara amb la Carolina Climent Sanz, que és doctora en cures integrals i serveis de salut i que és membre també d'aquests dos grups, del grup GRECS de l'IRB Lleida i del grup GESEC de la UDL. Li agraïm que hagi vingut a parlar amb nosaltres i res, esperem que hi hagin solucions. Em sembla que el que depèn també és de recursos per poder-hi trobar solucions, diria jo, perquè entenc del que em diu, Siempre, los recursos siempre faltan. Doncs Carolina, moltes gràcies, que hagi molt bé. Muchas gracias. Adéu-siau. 11 del matí, la informació amb la Míriam Garcia.